Una mínima presentación mía para que sepan quién soy, porque probablemente de los tres que estamos acá me desconozcan completamente. Yo soy licenciado en filosofía, doctor en filosofía moral, especializado en temas de ética y democracia. Soy docente de la Universidad de la República, del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Tengo un trabajo desde hace algún tiempo de reflexión en este cruce entre ética y economía, obviamente proveniendo desde el campo particularmente de la ética, pero hace ya casi 15 años integro un equipo de investigación en el cual participamos de forma creo que bastante armoniosa economistas y filósofos, un equipo de investigación del Instituto de Filosofía de la Facultad de Ciencias Económicas. Y por lo tanto lo que voy a plantearles es una reflexión que proviene desde este campo disciplinar, pero con el intento de mostrar algunas similitudes que yo asumo que hay entre ética y economía, y sobre todo tratar de aportar esta reflexión que creo que va en sintonía con algunos de los lineamientos centrales que están detrás de este movimiento que podemos llamar economía humana, del cual yo no voy a decir nada explícitamente porque lo conozco de forma muy parcial y sería un atrevimiento que me pusiera a hablar como en profundidad, pero creo que hay en puntos de sintonía, y también tratar de traer a la discusión elementos que provienen como del desarrollo del campo de la disciplina económica o de una parte de la disciplina económica contemporánea. Me parece que puede ser interesante, que nos permite iluminar aspectos de la discusión normativa que tal vez sin este aporte pueden quedar como en un campo más teórico o conceptual. Dicho esto, lo que voy a plantearles es claramente teórico y conceptual, pero bueno, es un defecto de la profesión. Para tratar de apartarme lo menos posible de lo que quiero decir, yo voy a leer básicamente la presentación, tal vez en algún momento amplíe lo que tengo escrito, pero espero que así pueda ser como un poco más claro y directo con las ideas. Bien. Lo primero que quería hacer es como una introducción general a esto que yo voy a plantear, y quería comenzar diciendo algo así como que la filosofía moral o la ética no son disciplinas moralistas, es decir, no pretenden enseñar desde fuera qué está bien y qué está mal. La filosofía moral y particularmente la ética aplicada son perspectivas, procedimientos, andamiajes para el autoconocimiento. Y en el ámbito social, para la reconstrucción colectiva de los bienes internos, de los métodos, de las virtudes y los valores que son propios de tal o cual práctica social. Por eso, cuando se habla de ética aplicada a la economía, no debería entenderse otra cosa que verdadera economía. Más aún, según la clasificación tradicional de Aristóteles, la ética y la economía son ambos saberes prácticos, es decir, son perspectivas desde las que orientar la toma de decisiones en contextos definidos por la interacción con otros seres humanos en el marco de cierta estructura institucional. Y no hay nada más humano que la preocupación por orientar de forma correcta nuestras decisiones y prácticas. En otras palabras, no hay nada más humano que la preocupación por tratar de identificarnos con nuestras decisiones, de velar porque no sean arbitrarias o irracionales. Si esto es así, si ambos, economía y ética, son saberes prácticos con estas características, ¿por qué tiene sentido hablar de una economía humana o, en alguna medida, de una economía inhumana, pero parece redundante hablar de una ética humana o de una ética inhumana? ¿Qué sucede con la economía como saber práctico? ¿Y por qué puede estar deshumanizada? Sin dudas hay muchas formas de deshumanizar una práctica humana y la reflexión propuesta por Le Bret apunta a reconstruir varias de ellas, obviamente. Yo voy a incursionar por una senda similar, pero voy a abordar esta tarea de autoconocimiento a partir de algunos de los aportes que provienen del cruce entre economía y ciencias del comportamiento, aportes que se han tornado casi ineludibles en los últimos años. Una buena parte de la teoría económica,
ya paradigmáticamente reflejada en lo que podemos llamar como economía neoclásica, así como una buena parte de las prácticas y diseños institucionales sustentados en esa teoría, asumió como lema una idea que el filósofo David Hume expresó con meridiana claridad. Hume decía: es una máxima política justa que hay que suponer que todo individuo es un bribón, aunque al mismo tiempo parece algo extraño que sea verdadera en política, una máxima que de hecho es falsa. La reitero de nuevo porque es una frase que la voy a usar varias veces. Dice: es una máxima política justa que hay que suponer que todo individuo es un bribón, aunque al mismo tiempo parece algo extraño que sea verdadera en política, una máxima que de hecho es falsa. Una buena parte de la teoría económica ha construido un hombre nuevo. El hombre nuevo de la economía, desde el siglo por lo menos XVII en adelante, es un bribón. Es, o parece, una máxima política justa considerar que su única motivación es el autointerés y que su racionalidad es la de un astuto y precavido calculador. Y es, o parece, una ingenuidad sostener una máxima política alternativa. Y esta idea ha moldeado la actitud general de quienes se involucran directamente en la economía en diversos sentidos. Hay un economista estadounidense, Robert Frank, que dice: para el investigador implacable, ninguna humillación es peor que haber llamado altruista una acción dada solo para ver que después un colega más sofisticado muestre que era interesada. Entonces, la economía como saber práctico ha brindado orientaciones para ese hombre nuevo. La teoría de la elección racional, la teoría de juego, se han presentado como el marco normativo para que el hombre nuevo pueda alcanzar sus objetivos. Más aún, ha colaborado en el diseño institucional para que ese hombre nuevo pueda florecer y desarrollarse. Y ha dicho que el hombre nuevo debe ser racional y que no hay otra racionalidad más que la maximización del autointerés. Y al hacerlo, o mejor dicho, para poder hacerlo, de forma efectiva, hizo algo más. Ocultó o negó su carácter de saber práctico, vistió una orientación normativa con los ropajes del saber fáctico. Y entonces, una máxima verosímil para cierto juego político o económico, pero falsa en la realidad, se hipostasió, es decir, se pretendió haber adquirido una realidad como inconmovible. Y entonces, el hombre es un bribón. Pero, ¿por qué de hecho es falsa esta afirmación? ¿Los hombres no son bribones? ¿Es verdad que los hombres son altruistas? El mayor problema de cierta forma de entender la teoría y la práctica económica no reside en estas simplificaciones antes mencionadas, sino en la ceguera ante una verdad humana más fundamental y que adquiere una forma clásica en el dictum de Ortega, que es el yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, el hombre no es egoísta o altruista per se. Sus acciones y sus decisiones pueden ser descritas como promoviendo el autointerés o motivadas por el interés general, pero estas acciones y decisiones dependen tanto del sujeto como de la circunstancia, y no podemos salvar o condenar al hombre sin salvar o condenar la circunstancia. La teoría económica de los últimos 30 años se ha enriquecido con el aporte de las diversas ciencias cognitivas, de la psicología, de las neurociencias. Para poner un ejemplo, 2 de los últimos 15 premios Nobel de Economía trabajan específicamente en este campo. Este cruce entre economía, psicología y ciencias cognitivas ha mostrado que los procesos cognitivos reales están afectados por sesgos y responden a reglas heurísticas que no estaban consideradas en los modelos de elección racional estándar. Más aún, la economía del comportamiento ha ayudado a probar que Ortega tenía razón, que los procesos de toma de decisiones son el resultado de la hibridación entre persona y contexto. Es decir, que esos procesos están extendidos más allá de los sujetos individuales y se sostienen en un conjunto de andamiajes externos, que pueden ser objetos, personas, lenguajes. Y esto ha llevado a postular que la racionalidad o la irracionalidad de una decisión o una acción depende fuertemente de elementos contextuales y que modificando alguno de esos elementos se puede modificar el carácter de la decisión. Pero este descubrimiento, que insisto, tiene como un enorme desarrollo en los últimos 30, 40 años y que es una de las
partes como más novedosas y ricas y fructíferas, por lo menos de una parte de la economía, que es la explicación del comportamiento de los agentes individuales. Digamos, este descubrimiento que ha afectado una parte central de este hombre nuevo, que es el modelo de racionalidad, casi no ha impactado en otra parte del corazón del modelo, que es la motivación o el autointerés. Pero, ¿por qué podría suceder que la racionalidad dependa de elementos contextuales, pero la motivación no? Que la motivación fuera un elemento intrínseco de los seres humanos. ¿Por qué no deberíamos asumir que así como una decisión racional es el resultado de la interacción entre sujeto y contexto, así también la maximización del autointerés es el resultado de la interacción del sujeto con ciertos andamiajes externos? ¿Y por qué no pensar que salvando, modificando esos andamiajes también podemos salvar o modificar la persona? Una de las formas de la deshumanización de la economía es que ha olvidado, como dice un filósofo llamado John Elster, que la explicación del comportamiento se encuentra a menudo en la circunstancia y no en la persona. Y pone un ejemplo, dice: consideremos por ejemplo el hecho de que algunos alemanes hayan actuado para rescatar a judíos del régimen nazi. Conforme a una teoría caracterológica, cabría suponer que esas personas tenían un tipo de personalidad altruista de la que carecían quienes no rescataban a nadie. Sin embargo, resulta que el factor con mayor capacidad explicativa era el hecho situacional de que se les pidiera rescatar a alguien. Lo que diferencia a los rescatadores de los no rescatadores es la situación en la que se encontraban y no su personalidad. Retomando la frase de Hume, que los hombres son bribones, es una verdad para cierta forma de diseño institucional, político y económico. Y lo es porque ese diseño selecciona o perfecciona unas motivaciones y desestimula otras. No hay ninguna sofisticación, remitiendo esto a la idea que decía Robert Frank entonces, en mostrar el comportamiento autointeresado en sistemas institucionales que solo soportan como motivación la codicia y el miedo. Más aún, otro filósofo que se llama Andy Clark dice: donde el andamiaje externo de políticas, infraestructura y costumbres es fuerte y el resultado de una selección competitiva, los miembros individuales son, en efecto, piezas intercambiables de una gran máquina. Es el comportamiento de la máquina lo que la teoría de la elección racional tradicional tiene en éxito en modelar. Una amplia variedad de perfiles psicológicos y de motivaciones individuales son completamente compatibles con los específicos roles funcionales en tal máquina. La deshumanización final de cierta perspectiva económica es que no necesita postular nada humano para explicar, predecir y orientar el comportamiento de seres humanos. Prometo citar por penúltima vez un filósofo. Gerald Cohen, filósofo marxista canadiense, dice: la generosidad y el interés personal coexisten en todos los seres humanos. Sabemos cómo hacer funcionar un sistema económico basado sobre el interés personal, no sabemos cómo hacerlo funcionar sobre la base de la generosidad. Sin embargo, esto no significa que debamos renunciar por completo a la generosidad. Todavía debemos reducir la influencia del interés personal a su mínima expresión. De esta sentencia se desprenden dos ideas con las que quiero finalizar esta presentación. Primero, la ética y la economía como saberes prácticos están basados en una capacidad fundamental del hombre que es la imaginación contrafáctica. Es decir, la capacidad de proyectar y diseñar escenarios distintos, aunque factibles, de aquellos en los que nos movemos cotidianamente. La imaginación es la marca tanto de la normatividad como de la humanidad, porque permite poner a una justa distancia lo que está excesivamente cerca y tender puentes con lo que parece a una distancia infranqueable. Uno de los efectos deshumanizadores de ciertos procesos sociales y económicos es el bloqueo de la imaginación contrafáctica, y más aún, a veces hasta el desprestigio de su tímido uso. Uno puede hacer un repaso general sobre cuán presente estaba esta imaginación contrafáctica en el campo de la economía y de la política en el siglo XIX, por ejemplo, y cuán limitado parece estar a comienzos del siglo XXI. Uno
podría no hacer más que repasar los programas políticos económicos de los futuros candidatos de todos los partidos para ver cómo en general hay múltiples similitudes y diferentes y pocas alternativas en este modelo de imaginación contrafáctica. Y uno podría pensar también y tratar de testear y evaluar, sobre todo, no particularmente porque la formación en economía lo haga específicamente, yo creo que las ciencias sociales en general y muchas ciencias en particular, cómo está siendo estimulado el uso o no de la imaginación contrafáctica en la formación de estos cientistas. Segundo, la idea de reducir la influencia del interés personal a su mínima expresión puede ser leída como una muestra de resignación o, por el contrario, como un rastro de alguna trascendencia en la inmanencia social. Si la interpretación correcta es la segunda, entonces sí hay algo que está a nuestro alcance. Porque lo que podemos y debemos mostrar con herramientas provenientes de la filosofía, de las ciencias sociales y de las ciencias cognitivas, es que la máxima «todo individuo es un bribón» es falsa de hecho. Así como que con las mismas herramientas se probó que todo individuo es un calculador sofisticado, es falsa de hecho. Y una de las formas de hacerlo es identificando los factores contextuales que tienen una influencia distorsionante sobre las motivaciones, factores que promueven el sesgo del comportamiento autointeresado, así como se han identificado los factores distorsionantes que promueven los sesgos de los procesos cognitivos. Y al hacerlo también debemos y podemos mostrar cómo, a través del diseño institucional o el rediseño institucional, se puede reducir su impacto. Quizá este sea un modesto pero realista paso para desbloquear la imaginación contrafáctica y así colaborar en la rehumanización de la economía. Muchas gracias. Me acompaña casi en el nacimiento de mi vida profesional y después yo voy a dar cuenta de cómo fue esto porque es interesante. El objetivo de la exposición mía es llamar la atención en las reflexiones, las prácticas y las políticas que partiendo del enfoque de la economía humana en el Uruguay se continúan con el concepto de desarrollo humano promovido desde el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pero que yo voy a tratar de ver ahí cómo hay un nexo entre ambos enfoques. Y cuando yo lo vi me di cuenta que esto hace que en el Uruguay este enfoque ya tiene 70 años. Impresionante. Entonces voy a empezar con el tema de la economía humana como yo lo veo. Ahí hay una gran diferencia con el enfoque de Agustín, en el sentido que estos economistas o pensadores de la economía humana no empiezan planteándose cuál tiene que ser el comportamiento ético, sino que su vida expresa el compromiso ético. Y esto es sustantivo. Ellos no dicen cómo me debo comportar para transformar la sociedad, sino que dicen voy a transformarla actuando. Y esto a mí me parece que es un gran tema, y lo hacen. En realidad, ¿de dónde viene ese compromiso ético? Ahí vamos a ver, yo creo que es interesante ver de dónde viene en economía humana y de dónde va a venir después en el caso del PNUD, para así una reflexión más académica. En el caso de la economía humana es clarísimo que arranca con un sacerdote dominicano, por lo tanto católico, que dice voy a ser fiel a mi compromiso, en el caso de él, evangélico, con la religión cristiana, o sea, es explícito y interesante que él no necesita justificarlo. Esto para mí, esto hace a la cuestión de el investigador, ya no como alguien que está por fuera del hecho social, sino como alguien que interfiere en el hecho social, investigando pero actuando. Muy alejado de esta visión de economistas que miran esta realidad como que ellos son marcianos que están descubriendo cómo actúan los seres humanos. Es decir, intervienen modificando. Esto, a mí me parece que esto es una cuestión sustantiva. La idea de Lebret y la economía humana en el Uruguay yo creo que llevó a un montón de gente. Yo voy a tomar como referencia a Juan Pablo Terra, pero
también en esto me parece que, siendo coherente con la concepción de economía humana, no hay que atribuirla a personalidades, sino a grupos que trabajan. Digo esto, me da la sensación que Tarra sería el primero que estaría de acuerdo conmigo. Él deja escrito un montón de texto, pero lo interesante es cómo animan o se animan un montón de gente que permanece anónima. Este es otro hecho, para mí, hiper relevante. Es decir, no hay acá una búsqueda de una preponderancia académica o significativa, sino un buscar en el colectivo. Esto hace a la cuestión. ¿Qué es la economía humana para Le Verret, en el caso que estamos analizando? Yo creo que es una forma de producción, intercambio y distribución que para él no genera desigualdad ni miseria. Y este es el concepto básico. Ahora, si nos lo ponemos a pensar, Gabriel, ¿qué economía habrá que no genere ni desigualdades ni miserias? Y él dice, de hecho no las hay. Lo que vamos a hacer va a ser una contribución a ir tejiendo un camino hacia esa economía. Entonces, él lo dice, se trata de un proyecto utópico, pero que no está ya construido, sino que se va a ir construyendo con los otros. Esto es lo que yo entendí. Puedo estar totalmente equivocado. Pero no macanear, como decía Jorge Valle, ¿se acuerdan? Pero esto me parece que es una cuestión sustantiva. No hay un modelo, el modelo se construye y se construye con los otros. El objetivo es evitar la desigualdad y la miseria, y por lo tanto el objetivo es, dice él, construir una economía humana, porque no genera estas dos cosas. Y Terra agrega, y no humanizada, y esto es interesante, porque dice, la economía esta no es que tenga soportes de políticas sociales que la humanicen, porque disminuyan la desigualdad o disminuyan la miseria. El objetivo es que no la genere. ¿Se entiende? Esto me parece que es una idea muy compleja porque entre los economistas la idea del equilibrio general famosa se supone que no haya generación de desigualdad y miseria porque supone una distribución equitativa de los bienes entre todos los participantes. ¿Se entiende esto? No hay desigualdad inicial en la distribución. Nadie heredó del papá unas tierras que otros no heredaron. Todo está igualito. Ahora, eso en el mundo real es una ruptura radical con el mundo como lo conocemos. Se entiende ahí lo utópico del proyecto neoclásico en relación al realismo del proyecto de la economía humana, en el sentido que dice, esto es lo que hay. Bueno, el momento en el que surge Le Verret, yo creo que también hay que ubicarlo en las circunstancias, porque es en la posguerra, que la posguerra ya, yo creo que las nuevas generaciones no saben, pero fue un momento terrible a nivel mundial, con una profusión de filosofías, ideas y de prácticas. Indudablemente ahí, ahora hay que tirar cemento sobre ella, pero estaba la Unión Soviética, que en la posguerra parecía como una opción relevante para construir una humanidad más igualitaria. Hoy está prohibido decir esto, pero en ese momento era así. ¿Y qué otra cosa? También estaban todas las otras corrientes existencialistas que reclamaban una nueva posición de el ser humano en el universo. Digo yo, por lo menos la cuestión de Sartre, otro que se le tiró cemento arriba, era una cuestión de debate entre la gente de mi generación. Ahora ni saben quién era Sartre, pero es así. Y lo que estos planteaban eran cuestiones, vos sí sabés un poco. Sí. No es suficiente como para no considerarlo muy importante. Claro. Eran cuestiones bastante relevantes para un católico como Le Verret y un católico como el propio Juan Pablo Terra. Ahí entonces entramos, yo creo, en un área que yo no me voy a meter porque es realmente compleja. Entrar a ver dónde están los puntos de contacto. A mí particularmente me interesó la cuestión de Le Verret y la economía humana con el marxismo, porque
como idea de sociedad, la marxista y la comunista tienen su atractivo. Ahí capaz que me matan a mí, pero, o por lo menos para nuestra generación. Siempre lo tuvo porque era la propuesta de una sociedad igualitaria en la cual la desigualdad y la miseria desaparecerían. Entonces, ¿cómo interactuaban estos dos? Y esto es interesante porque estos católicos no rehusaron el desafío de mirar de frente eso y respondieron de una manera interesante. A mí Pablo Martínez me invitó a hacer un trabajo para el Instituto Juan Pablo Terra y me puso a mirar las críticas de los católicos del periodo de entreguerra a la Unión Soviética y son ultra interesantes. ¿Pero por qué? Porque después que se cayó, o gran parte de las razones que se atribuyen a por qué cayó ya estaban formuladas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y desde una posición no dogmática, sino diciendo, bueno, mira, con el plan desde arriba y sin participación de la gente, esto peligra. Ese es como un argumento fuerte que se decía por todos estos pensadores. Bueno, en todo caso, la economía humana para Le Verret, según Juan Pablo Terra, era una economía que se concebía como una meta, se concebía también como una disciplina. Y esto, en el caso nuestro, fue muy importante porque cuando nosotros arrancamos no estaba para nada esta cosa que es del imperialismo económico. O sea, viste que los economistas como que damos la verdad y después los sociólogos, los cientistas políticos, los antropólogos tomaron todo el pensamiento económico y lo aplicaron a su disciplina. Esto era al revés, lo que ellos proponían. Veamos estos que saben y lo tomamos para entender la economía. Hoy está al revés. Digo, un politólogo lo más probable es que analice el problema electoral en términos de mercados y partidos políticos y cuotas. ¿Sí? Bueno, ellos decían al revés. La economía que tomara lo que podían aprender las otras disciplinas y lo incorporara. Entonces, ahí, de alguna manera, según dice Terra, el objetivo de la economía humana era una integración de los conocimientos que superara el empirismo y la compartimentación de las áreas del conocimiento, lo cual impide la explicación e interpretación de los problemas sociales y, decía él, paralizan la acción. Nos quedamos buscando la explicación y al momento de buscar la explicación no hacemos nada porque nos tranca la propia incapacidad para pensar el problema. Eso me parece que es una cuestión también interesante. En el plano del contenido concreto a la economía ortodoxa o la economía neoclásica, acá hay que ir con cuidado. Yo diría, a la economía liberal hay una crítica radical en el sentido que se critica el sustento filosófico de la economía neoclásica, que es el utilitarismo. O sea, hay una crítica, es decir, el hombre no es un ser utilitarista. De hecho, lo que ellos dicen, yo qué sé qué es el hombre, lo que yo sé es lo que ellos sí quieren hacer en la sociedad. Y vuelvo de vuelta al principio. Tampoco en esto no hay un antiintelectualismo. Se podrán imaginar que con sacerdotes católicos dominicos lo que nos faltaba era intelectualismo, pero a mí me parece que le dan ese contenido. En términos concretos, Terra ahí hace un análisis del contenido de la economía humana que yo se los voy a evocar porque a mí me pareció interesante, sobre todo ahora, porque él dice que sobre todo para Le Verret, el análisis de la economía era en términos de sectores y que Le Verret sobre todo decía que había que específicamente darle importancia a un sector de bienes esenciales que asegurara la disposición, dando seguridad a la población y por fuera de las reglas capitalistas de estos servicios mínimos que la gente requería. Esto sí es una cuestión hiperrelevante, ¿no? Lo saca de las reglas capitalistas porque es esencial para todos los seres humanos. Dos cosas. Primero, en ese sentido, se aleja del marxismo soviético, en el sentido de planificar todo, pero sí dice, bueno, pero lo que son bienes básicos o necesarios, eso hay que planificarlo y sacarlo de la órbita.
El segundo sector que ellos proponen, o por lo menos Terra dice, Le Bret propone, esto hay que repasar porque Le Bret escribió un montón de libros. Pero a mí me llamó la atención esto que toma Terra, que yo creo que después se va a proyectar y vamos a ver. Él dice que hay un segundo sector destinado a bienes de comodidad, y ahí sí dice hay que dejarlo librado al riesgo. Y después dice que hay un tercer sector que es productor de bienes culturales y de expansión espiritual, que tiene que estar sujeto a la regla de la libertad, o sea, a ninguna regla, que los productores de bienes culturales tienen que hacer lo que se les antoja. Esto, yo pienso que en el contexto del estalinismo, de la posguerra, no es neutro. ¿Se entiende el punto este? Bueno, en segundo lugar, que era una economía de orientación comunitaria, en el sentido que se le da a las comunidades, y ahí el ámbito territorial es importante. En el caso del Uruguay yo creo que el trabajo del CLAE va a estar bien centrado en áreas, pienso Tacuarembó, o áreas barriales en Montevideo, ¿no? Barrios, porque se concibe que lo territorial es relevante, no se concibe en gente que solamente se mueve en mercado, sino que se mueve en territorio. Eso es otro tema muy lindo, me parece a mí también, más que lindo, a explorar. Y esa cuestión de lo territorial el enfoque de economía humana lo va como ascendiendo poco a poco hasta llegar a un diagnóstico de todo el mundo y la identificación de los problemas del subdesarrollo. ¿Se entiende? Como que cuando empiezan a mirar el mundo dicen, pero caramba, no solo había barrios pobres en la Bretaña francesa, en la zona de los pescadores, que ese fue sino que vemos que en el mundo hay naciones enteras muy pobres. Y entonces ahí empiezan ellos a fortalecer todo el discurso del desarrollo y del subdesarrollo como problemática. Y acá hay una contribución bastante importante. El método de esta disciplina, según Terra, para él es conseguir síntesis interpretativas que permitan el diagnóstico de las necesidades humanas y las carencias sociales. O sea que lo que se quiere son síntesis de interpretación, no solo manifiestos políticos, sino fundamentados. Eso es a menos lo que a mí me parece, y yo creo que en ese sentido en el Uruguay aparecen, si bien ocasionalmente, rasgos de este objetivo. La ley de vivienda del 68, si uno lee los fundamentos, lo que tiene es esto. Hay un fundamento en base a la situación social del país, y ante esa situación social, bueno, ¿cómo actuamos? Con un cambio institucional. ¿Cuál es la ley de vivienda? La creación del hipotecario, bla. No voy a insistir porque vieron que está lleno de homenajes ahora a esto, ¿no? Pero yo creo que por eso digo de 70 años con aporte. La segunda cuestión es que desde el CLAE claramente hay un primer periodo de investigación, acción social en los 50-60 con los llamados equipos del bien común, liderados detrás de esta idea de Le Bret y dirigidos, pero de vuelta vuelvo a insistir, no es el producto de la mente, no es que desciende vía Terra, nada, sino que se construyen equipos que hacen un diagnóstico de la situación social de Uruguay importante. Yo no me voy a detener, pues yo de hecho ya ahí era niño, pero también de estos equipos en la participación en los diagnósticos de la CIDE, que eso es otro tema. Sí, yo creo, y acá es donde yo arranco, es importante la labor de el CLAE en la formación. Y ahí es donde, por ejemplo, yo en 1978, hace como 500 años, vine acá, me acuerdo, a un curso con Walters de formación de investigadores en economía. Y Walter ahí, eso fue muy lindo para nosotros porque estábamos asediados, era el año 1960, la dictadura, lo que había que repetir era el discurso neoliberal que se empezaba a instrumentar en el Uruguay, a expandirse de una manera sistemática. Cuando nosotros en la clase decíamos la pobreza, los profesores decían, ese no es un concepto científico. Es así, no estoy inventando. Nosotros quedábamos medio muertos porque decíamos, bueno, ¿qué es esta ciencia que ignora un hecho social tan relevante?
Bueno, pero Walter en ese curso, por ejemplo, a mí me gustó mucho porque abrió las puertas a otras investigaciones de economía humana vinculadas al tema del desarrollo y su desarrollo. Y sobre todo a dos economistas muy vinculados al enfoque que fueron, por un lado, Franz Hinkelhammer, el alemán que vive en Costa Rica, otro católico bravo, me parece a mí, que en aquel momento había escrito un libro que se llamaba La dialéctica del subdesarrollo, donde interpretaba el problema del subdesarrollo como parte del desarrollo capitalista. Este es un gran tema, ahora no se puede decir capitalismo, son todos beneficios. Para estos autores, ellos decían, mira, estas áreas están subdesarrolladas, pero no es que sean independientes de lo que pasa afuera, y lo fundamentaban. Hinkelhammer siguió produciendo toda la vida. Yo por suerte lo conocí en el 2010 y ellos habían sacado un libro en el 2005 en el cual siguen con este tema, pero ya lo plantean un tema más grave. Ellos plantean lo que llaman la economía para la vida, porque dicen que el capitalismo está realmente poniendo en riesgo la propia vida humana. Entonces tratan dos temas, el del suicidio de la humanidad, pero también tratan otro tema que es el del suicidio de las personas cuando son despojadas de su objetivo en el capitalismo, que es ser productivos. Ellos dicen, pero esta sociedad que basa toda existencia humana en la productividad, ¿qué hace con los que se jubilan? ¿Qué hace con los que no tienen trabajo? ¿Qué hace con los excluidos? Los está condenando a la muerte. Este es un tema fuerte, léanlo, el libro está ahí, se llama Economía para la vida. El otro que en ese momento Walter ponía de relevancia era François Perroux, que era otro francés, que era bastante interesante porque este Perroux en aquel momento estaba afiliado a todas las tesis del nuevo orden económico internacional, que fue todo un movimiento que ya se olvidó, pero en el cual hubo personalidades políticas de la socialdemocracia muy relevantes, Olof Palme, Willy Brandt. Yo diría, hasta cierto punto, el propio Jimmy Carter, en la época de la dictadura, que ustedes me dirán qué poquito, pero levantó el tema de los derechos humanos, que tenían una mirada más del mundo en su globalidad. Y bueno, ellos ahí trabajan, sobre todo Perroux, un diagnóstico de por qué se da esa situación de generación de su desarrollo, y es un ataque sistemático a las empresas transnacionales, diciendo de que en definitiva orientan la estructura del mundo no hacia objetivos de desarrollo, que podrían ser empleo, mejor nivel de vida, sino hacia sus propias ganancias. Y que eso no va a generar un proceso de desarrollo. Lo dicen claramente, ¿no? Esa es una, critican al Estado, ellos dicen, el Estado en estas sociedades suele ser una alianza de ricos con ricos, que no tienen ningún objetivo con sacar a la gente de la pobreza, es una mirada dura del Estado. Entonces siguen confiando en que solamente a través de las organizaciones sociales y una conciencia de parte de la población se van a poder lograr transformaciones efectivas. Es decir, Perroux es un economista bravo. Otro concepto que él desarrolla es el de la legitimidad democrática. Dice, no hay ningún proyecto de desarrollo, ninguna política que sea de desarrollo y no tenga legitimación democrática. ¿Qué quiere decir legitimación democrática? Él dice en una parte ahí, dice que enamore a la gente. Si la gente no sabe a dónde es llevada, dice, eso está viciado ya de un problema para que se constituya en un objetivo de desarrollo. Me voy a apurar acá porque los aportes de CLAE en los 70, 80 fueron relevantes, está todo el tema de la investigación de las necesidades básicas, está todo el tema de la investigación sobre la niñez, está todo el tema de la investigación sobre la desigualdad. Yo con el tema de la desigualdad, yo creo que le quiero acá recordar el trabajo de Alicia Melgar, que se hizo en el 86, que para mí es uno de los más lindos, porque es la crítica más grande que yo he visto del Uruguay al neoliberalismo. Ellos al libro lo titulan La desigualdad como estrategia. ¿Y por qué lo titulan La desigualdad como estrategia? Porque dicen, en la época de la dictadura en Uruguay, lo que se hizo fue desmantelar todos los soportes que había tratando de sostener un Uruguay igualitario. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que los ricos se enriquecieran, aumentaran las inversiones y luego viniera el derrame. Con inversiones aumentadas iba a venir empleo, etc. Y ellos dicen, esa fue toda la experiencia de la dictadura y no se dio. No solo dicen, no se dio, sino que de eso salió un Uruguay pauperizado. Y yo creo que todavía estamos pagando esa experiencia. Porque
los contingentes de masa excluidas en el Uruguay no aparecieron de golpe y las condiciones de pobreza de los años 50, 60, en la época de Luis Valleverre, nadie los está investigando, pero me parece que eran muy diferentes a los que asistimos hoy en el Uruguay. Esto lo pongo como hipótesis. No lo medimos nunca, no hubo censo ¿Viste? hasta el 63. Hay 50 años de no historia estadística. Salvo, ojo ahí, porque los equipos del bien común, con los famosos ranchos de, ¿cómo se llamaba? Ranchos de rata, etcétera, en el interior son los que alertan sobre esos problemas de distribución graves en el Uruguay en los años 50. Eso es, bueno, después yo creo que de la cuestión de la economía humana, desde la práctica para mí, y acá de vuelta yo me siento incorporado, porque tuvo dos vertientes bien relevantes. Una fue desde el cooperativismo. Yo creo que la labor del CSU ahí, diciendo el cooperativista uruguayo, está muy inspirada. Yo por lo menos conocí a algunos intelectuales que estaban ahí. En la parte de ahorro y crédito estaba Daniel Vázquez Diago, que era un convencido de estas cuestiones, estaba Rafael Ríos, Andrés Weiss y otros que no andaban evangelizando con la economía humana, pero trataban de hacer lo que podían. Y ahí toda esa labor de CSU, el cooperativismo en el Uruguay es importante. Digo, trataron de ampliar el sector cooperativo a partir de lo que ya estaba, que era la CONAPROLE, pero con la Central Lanera Uruguaya, la Central Cooperativa de Grano, la Central Cooperativa de Carnes, COFAC, Promopes, Manos del Uruguay y el apoyo a Calfurú en la Granja, entre otras de las. Esto me parece que es parte de esa historia. Tampoco es una historia del grupo católico de economía humana. Las referencias en los partidos colorados y blancos del cooperativismo, a mí me la enseñaron en la escuela pública. En los 60 tenías clases de cooperativismo en la escuela. Esto me parece que es una cosa interesante, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que nunca los de la economía humana, con Juan Pablo Terra a la cabeza, fueron sectarios, es decir, acá tenemos la verdad y vamos evangelizando, sino que más bien como que iban incorporándose. No sé, ustedes, esto capaz estoy hablando un poco más, porque ustedes conocen más de esto. Cecilia, del cooperativismo, Cecilia, que está allá, Cecilia Tenaglia. Bueno, digo, ¿viste? En lo político, yo creo que también acá hay una cuestión interesante, y yo creo que hay que verla en términos del diálogo en el Uruguay de marxismo-cristianismo, que fue una cuestión hiperrelevante, porque a mí me parece que entró a desarmar el cuco marxista que desde el Pachecato se promovía. Fue una reacción de inteligencia, me da la sensación a mí, con respecto a este tema, y abre las puertas ahí al Frente Amplio. Yo, en ese sentido, me parece que como proceso de maduración, ese diálogo dio sus frutos desde un punto de vista político. Hubiera pasado del 2000, bueno, de 1995, 2005 para acá, sin todo ese trabajo, no sé, está planteado. Yo no estoy diciendo que sea como consecuencia, acá hay que analizar a todos los otros actores, pero que esto se proponían un cambio por ese lado fue cierto. Y con esto yo cierro la cuestión de la economía humana y abriría, pero yo creo que ya es la hora, abriría al PNUD, que el PNUD viene por otro lado, que no es el cristiano, y viene de la mano de Amartya Sen, que Amartya Sen viene de la India, y él usa ahí un argumento ético también para fundamentar el desarrollo humano, que también está basado en todas las personas, y cada persona es casi todo lo mismo. Pero la cuestión ética que usa Sen, a mí esto es para Agustín, me pareció interesante porque él toma como referencia a Adam Smith. Adam Smith, el escocés del siglo XVIII, XVII. Y la teoría moral de Adam Smith, que yo se la comenté a mi señora, me dijo que para ella no la compartía. Digo esto porque a mí me encantó lo de Adam Smith y ella me dijo, eso es lo mismo. Es brutal. Adam Smith usa para fundamentar la cuestión del comportamiento ético una cosa muy interesante, que él dice que la ética no hay que fundarla en la razón, sino en los sentimientos. Y es una cosa compleja, porque él dice ahí,
y se los voy a leer a Adam Smith, porque a mí me encantó, pero ya ven que no acarrea a todos. Dice, por más egoísta que se pueda suponer al hombre, dice Adam Smith, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que lo hacen interesarse por la suerte de los otros. Y este sentimiento de preocuparse por los otros, dice, esto a mí es muy lindo y me parece importante recalcarlo en el Uruguay de hoy. Dice, de este sentimiento de ver al otro, dice, no está desprovista de él ni el mayor malhechor ni el mayor violador de las leyes de la sociedad. Esto es interesante, porque no lo dice desde una postura evangélica. Él no habla acá de la parábola o el samaritano, ni el sermón de la bienaventuranza. Lo que está hablando es de una... ¿De qué lado está hablando? ¿Se entiende lo que quiero decir? Y sin embargo, bueno, Sen lo retoma y hace de la cuestión del desarrollo humano un fundamento ético en base a esto. De vuelta, no se dice qué es el hombre, no se dice cómo... Yo creo que no hay ahí una cosa, una reflexión, sino que se dice, mira, el hombre todos se interesan por el otro, no me vengas con que son bribones. Ojo que Hume y Smith eran muy amigos, y sin embargo, ahí hay una diferencia media radical, y a partir de esto Sen va construyendo la cuestión del desarrollo humano. O sea que, como diría Juan Pablo Terra, y lo dice al recordar a Leverett, no le da a la ética un fundamento de corte teológico, sino de corte filosófico. Y Sen, yo creo, lo que hace es retrotraerse a un periodo de la historia que todavía hay que volver a revisar, que es la época de la Ilustración. Y él se comporta, Sen hoy, como un ilustrado en relación a todos los economistas que andan buceando qué vamos a hacer con la ética, en mi opinión. ¿Se entiende? Adam Smith, cómo concibe la economía es a partir de esta visión bastante sencilla del hombre, pero que no es ni bribón ni santo. ¿Se entiende el punto? Entonces dejémoslo, dice un poco de lado, la reflexión sobre qué es el hombre y vayámoslo a ver, y acá está lo que decía Agustín, en sus circunstancias, y hace todo un análisis institucional que para mí de vuelta es muy relevante en Smith, porque por ejemplo, él dice que Europa está sumida durante siglos en el feudalismo por la ley de herencias, que era la ley del mayorazgo. Solo hereda el hijo varón, y dice Smith, esa es una barbaridad que hay que eliminar. Y en esa eliminación del derecho de herencia, Smith funda las posibilidades del desarrollo de una sociedad diferente. ¿Se entiende? Ahí ven un poco. Con respecto al propio capitalismo, en general acá, sobre todo por obra de Ramón Díaz, ha habido, yo creo, una lectura media sesgada de la contribución de Smith, y lo digo con afecto hacia Ramón Díaz porque él en su momento lo fue, pero muy basada en el egoísmo personal y en Adam Smith como fundador del capitalismo. Y yo, si ustedes lo leen, yo le dice, van a quedar azorados, porque las cosas más fuertes de Marx ya están contenidas en el propio Smith, como por ejemplo el decir que todo Estado está siempre construido en defensa del rico contra el pobre. Y él dice, porque el Estado lo que hace es garantizar la propiedad privada. Es brava esta idea. Pero vieron que acá el marxismo ya, el cuco se cayó, porque ¿qué más dice? La visión más dura de Marx sobre el Estado. Esta es una cosa que dice Smith sobre el Estado. Entonces dice, la única forma de controlar a este Estado es vigilando, dice, las alianzas que hacen los miembros del Estado con las empresas. Porque cuando Estado y empresa se unen, el que sale pagando va a ser el consumidor. Y ahí viene toda esa tesis de la economía neoclásica bien conocida, pero es duro, ¿no? Smith en ese sentido. Y lo otro que dice que también que el Estado, en términos de desarrollo, tiene que preocuparse en hacer transformaciones, y él pone el ejemplo de construir carreteras, abrir ríos, vías de comunicación, porque dice, esas cosas nunca las va a hacer el sector privado en el capitalismo, porque no tiene un horizonte como para llevarla adelante, solamente si el Estado las hace, se harán. Y si se hacen, pone en circulación las posibilidades de cada ser humano de mejorar sus condiciones de vida personales. ¿Se entiende más o menos? Igual advierte Smith la segunda gran tesis del marxismo, que es la de la alienación. Dice, también es importante que el Estado dedique recursos para la educación de la gente, porque dice,
él habla de capitalismo, habla de sociedad comercial. Dice, en la sociedad comercial cada cual vale porque le vende al otro sus capacidades. Smith llora con esto porque dice, qué hombres más horribles son estos, que son como si fueran esclavos en un mercado. Lo dice, no lo digo yo. Pero dice, en general todos se vuelven tan rutinarios en sus tareas que en general pierden las capacidades civiles, dice Adam Smith. Y el Estado tendría que mantenerse dándoles educación. Ustedes fíjense en que el concepto de educación que acá plantea Adam Smith se aleja muchísimo del concepto de educación prevaleciente en nuestras sociedades, que es educar para el mundo del trabajo. Smith, esto es bravo. Smith dice, eduquémoslo para la vida en comunidad. Eso a mí me impactó. Se podrán imaginar que estas dos ideas del papel del Estado y el tema de la alienación, si ustedes quieren seguir, leamos El Capital y El Capital de Marx, y esto se potencia a niveles enormes. Y bueno, yo esto lo que les quería mostrar, o por lo menos ver, es otro enfoque también de la economía humana que en el Uruguay yo creo que hemos tenido dos aportes. Uno, los informes mundiales del PNUD. Yo los he seguido, pues yo soy docente en la facultad, y desde el 90 que empezaron a aparecer los he seguido porque son los únicos que yo he encontrado donde se articula una postura crítica respecto a muchos problemas. En el año 91, ellos son los primeros, los del PNUD, y yo tampoco le voy a hacer propaganda acá, pero lo digo, son los primeros que sacan un informe que se llama La Renta de la Paz. Entonces ellos se preguntan ahí, una vez que se cayó el muro de Berlín y terminó la Guerra Fría, y miren qué ingenuidad, dicen, todos los recursos que las sociedades destinaban al mantenimiento del esfuerzo militar, ¿a dónde lo vamos a destinar? Y ellos proponen ahí destinarlos a el desarrollo, sobre todo en las áreas más pobres del mundo. Por supuesto, inventaron nuevos problemas. El terrorismo empezó a aparecer con una dimensión incalculable. Esto lo agrego yo, pero bueno, ahí fue un problema, una propuesta. Después hacen otra propuesta respecto al consumo. En el año 98 saca un informe muy lindo sobre el consumismo. Después han insistido bastante sobre el tema del medio ambiente, después sobre el tema del trabajo y las condiciones del trabajo y el cambio técnico. Yo no digo con esto que esto tenga en la misma fuerza espiritual que tuvo el CLAE y la gente que estuvo comprometida con la economía humana en el Uruguay, porque lo vivencial no es lo mismo desde un instituto que pelea para sobrevivir que de una institución internacional financiada con recursos estatales. ¿Se entiende? Como diría Juan Pablo Terra, yo me parece que la mística no es la misma. El libro Mística, Desarrollo y Revolución. Pero igual eso está entre nosotros y la gente del PNUD ha sacado últimamente esos cuadernos de desarrollo humano, no sé si los conocen, que plantean algunos temas interesantes, y con esto terminé. La primera cosa que yo quiero decir es, para poner esto en una perspectiva muy general, he como que rearmado varias veces lo que iba a decir, hay evidencia bastante contundente, controversial, pero bastante contundente, es que en la historia de la humanidad no hay un momento donde las condiciones de vida de la gente sean mejores que las que son hoy. Es una evidencia bastante contundente, aunque es controversial, debe ser evaluada con cuidado porque depende qué grupo de población incluyo, pero cuando uno toma la población global, esto es cuando incluye absolutamente a todas las personas, tanto los niveles de pobreza como los niveles de desigualdad hoy son sustancialmente menores desde que tenemos registros medidos. Es verdad que hay trampas en esto, porque ahí están China, India y parte del África subsahariana, que cuando la excluimos a esta zona, las mejoras que se han producido no son tales. Incluso en algunos países, sobre todo en los países occidentales, industrializados, y en algunos casos en América Latina, hay retrocesos. Pero cuando uno toma el globo, uno eso lo tiene como un dato. Lo segundo también, y también es una medida bastante generalizada y aceptada, aunque no deja de ser controversial, es que el número de conflictos armados que existen hoy y la afectación de seres humanos que existen hoy,
la mayoría del mundo, es menor en proporción de lo que era en el pasado. Por supuesto que hay zonas del mundo donde la violencia y las zonas de conflicto son endémicas. Esto lo digo porque lo que nos interpela hoy es el tema de la economía humana. Y cuando yo le encuentro como adjetivos agregados a la disciplina en la que yo estoy formado, siempre tiendo a pensar que hay una especie de los que no tienen ese atributo son de otras características. Es como que si hubiera una economía que no es humana y hubiera una economía que es humana. Y yo tiendo a pensar que, con todos los defectos que la formulación teórica, el mainstream de la profesión a la que yo pertenezco tiene, es una economía que tiene millones de críticas sobre la cual formularla, pero es tan humana como la que le pone a alguien agregado la economía humana. Eso para mí es un punto básico de comprensión, entre otras cosas porque esa economía, ese mainstream de la profesión a la que yo pertenezco, es parte de la explicación, por supuesto no la única, pero es parte de la explicación de estos resultados que la evidencia empírica internacional muestra. Esto es, mejores condiciones de vida o condiciones de menor desigualdad y por otro lado menor conflictividad en términos de costos de vidas humanas. Y por lo tanto, ahí hay una dimensión humana que por cierto no es la del ser bribón, porque en algún sentido, si el resultado de esa economía que el mainstream ayuda a construir genera este tipo de resultados, es que no solamente hay una mirada o exclusivamente una mirada de seres bribones. Entonces, yo lo que quiero poner en esto es la profesión nuestra o el mainstream de la profesión a la que pertenezco suele tener desde afuera de ese mainstream una observación muy crítica respecto de algunos postulados que algunos permanecen vigentes, otros no, algunos son instrumentales, otros no, y eso es sobre lo que me quiero referir en algún momento, en los próximos momentos. Cuando digo, he insistido con la palabra mainstream porque la idea de que hay un paradigma dominante que es el neoclásico es una idea un poco antigua. Es un poco antigua. Eso probablemente era cierto en los años 60, en los años 70, pero hoy la economía se ha vuelto una cosa mucho más compleja, como Agustín comentaba hoy, de donde abreva la teoría económica, por supuesto que tiene una matriz común y hay un diálogo metodológico en el cual todos hablamos el mismo idioma, mucho más parecido el idioma que hablamos hoy entre los que pertenecemos al mainstream de lo que ocurría hace 50 o 60 años, donde los paradigmas eran muy divergentes y por lo tanto tenían poca capacidad de interacción. Entre otras cosas porque había históricamente condicionantes muy importantes. Había un mundo de economías centralmente planificadas, basadas en el pensamiento marxista, y había economías asociadas en economía de mercado. Hoy eso, por diversas razones, no ocurre más y por lo tanto la profesión converge. Pero si hoy uno mira los premios Nobel de los últimos 20 o 25 años, uno puede encontrar personas con formaciones diversas y con motivaciones diversas y que además abrevan, como señalaba Agustín, de las más diversas disciplinas. Desde Jean Tirole, preocupado por temas de organización industrial y temas de organización de mercados y temas de eficiencia y de funcionamiento de mercados con dobles costados, pasando por Kahneman, como señalaba hace un rato, la economía del comportamiento, donde hay dos grandes economistas premiados en economía del comportamiento, por Schiller, por tema de los espíritus animales que predominan entre las decisiones irracionales de los mercados. O sea, no hay solamente Gary Beckers y Milton Friedman en los premios Nobel de Economía, que de alguna manera los premios Nobel de Economía son un reflejo de lo que es el mainstream. Amartya Sen, etc. O sea, la disciplina económica se ha vuelto mucho más compleja, mucho más densa, intelectualmente mucho más rica de lo que era 40 o 50 años atrás, incluso en la macroeconomía, que es la parte de la que yo me digo que es la parte más aburrida de todas o la más orientada a la toma de decisiones. En los últimos 30, 40 años hemos abandonado, yo enseño un curso en facultad hace más de 18 años donde no existe más la idea de un planificador benevolente, no hay un gobierno que tiene un objetivo de bienestar general y que lo que quiere es optimizar o maximizar la renta de ese país. Los gobiernos son agentes con intereses propios que quieren maximizar, por ejemplo, permanecer en el cargo o que quieren favorecer un grupo de interés y por tanto eso genera un problema de economía política de la política económica, como por ejemplo generar booms económicos en años electorales para ser reelecto o, por ejemplo, sucederle a un gobierno que va a ser de otro signo una pesada carga de deuda para atarlo de manos. Eso se estudia en facultad o esos son modelos desarrollados en los años 70 que forman parte del mainstream de la economía y que está lejos de ese paradigma neoclásico simple de herramental marginal. Quiero decir con esto, hoy el pensamiento económico
que forma parte de lo que se enseña en la mayoría de las universidades del mundo, es una cosa compleja, densa, intelectualmente diversa y muy difícilmente abarcable por un grupo único de economistas o un grupo único de técnicos y por lo tanto muy difícilmente clasificable. Y es esa enorme producción académica la que yo creo que tiene esos resultados o ha tenido esos resultados en el outcome mundial y global en términos de las mejoras de las condiciones de vida. Dicho eso, lo siguiente que quiero decir es verdad que hay 6 o 7 cosas muy básicas, muy elementales, pero sumamente elementales, que para nosotros, los que formamos parte del mainstream de la profesión, están presentes. El señor Thomas Sargent, que es Premio Nobel de Economía, profesor de la Universidad de Chicago, todavía vive, aquí tuve la oportunidad de conocer, por cierto, ha enumerado un conjunto de principios, yo no los voy a enumerar, son 10, 12 principios por los cuales los economistas se suelen guiar. Yo no los voy a enumerar todos, pero voy a enumerar algunos que me parece que guardan relación con algunas cosas que vamos a discutir acá. La primera, y que es muy relevante para nosotros, hay muchas cosas que son deseables, pero no son factibles. Eso da un principio de escasez. Nuestra profesión estudia algo que es la asignación de los objetivos o de los deseos que la gente tiene o que las personas tienen, pero en un mundo donde los recursos son finitos. Y eso es un tema clave. Es un tema clave porque los recursos no son infinitos y eso forma parte de una discusión permanente en mi profesión. Desde una discusión presupuestal, donde todo el mundo tiene la sensación de que lo que él hace es lo más importante y que por lo tanto la asignación de recursos que se le confiere es siempre suficiente porque va a construir o va a salvar al planeta, o el que viene a pedir una exoneración tributaria porque lo que hace él es más importante, pero al final del día los recursos son los que son. Y eso es una cosa básica que está presente en cualquier formulación económica que uno no puede perder de vista. Y eso a donde nos lleva es que la economía, que es parte de lo que nosotros estamos aquí, probablemente es la parte del comportamiento más aburrida y menos rica del ser humano. Y eso no tenemos que perderlo de vista. La profesión nuestra no se encarga de estudiar cosas de una complejidad superlativa y decididamente las tratamos de tomar en cuenta, las tratamos de incorporar en los modelos, pero no es nuestra preocupación central cómo las personas sienten, cómo se expresan, cómo se manifiestan aspectos que no tienen que ver con las cosas más triviales que son comprar, vender y comprar y vender. Es parte y es cierto que es un reduccionismo de nuestro objeto de análisis, pero forma parte de un principio básico. Por lo tanto, el primer principio es ese, que es muchas cosas son deseables, pero no son todas factibles porque hay escasez. Y eso es un tema que a nosotros nos restringe nuestro marco de análisis y por lo tanto nuestro ornamental analítico e interpretativo. La siguiente cuestión es que los individuos y las comunidades enfrentan dilemas. Hay costos de oportunidad de manera permanente. Cuando yo opto por una decisión, necesariamente estoy tomando implícitamente decisiones en negativo de otras cosas. Y eso en las decisiones de naturaleza económica, eso está siempre presente. Porque tomar una decisión por un camino supone necesariamente resignar el otro, y esto supone la definición de cuánto me cuesta tomar este camino respecto de otro camino. Y es un segundo principio. El tercer principio que me parece bien importante, que guarda relación con algo de lo que Agustín decía respecto del egoísmo, es los seres humanos y las comunidades y las organizaciones de los seres humanos responden a incentivos. Responden a incentivos. Por supuesto que hay motivaciones morales y altruistas, éticas, que también mueven las decisiones, pero los incentivos están presentes. Yo ahora les voy a poner un par de ejemplos que son bastante interesantes. La siguiente cosa que solemos creer es que los mercados, que es una entelequia, una cosa muy difícil de definir, en general, y bajo un conjunto de circunstancias y supuestos largos, son un buen mecanismo de asignación de recursos. Es más, creemos que para cierto tipo de bienes y servicios no suelen haber mejores mecanismos que el mercado. Lo que sí es cierto, y hay que decirlo rápidamente, es que los mercados tienen infinidad y multiplicidad de imperfecciones en los cuales precisamente la provisión de bienes no son bien logradas por mercados y por lo tanto son lo que deben ser producidos o generados por mecanismos alternativos o con mecanismos de mercado fuertemente intervenidos por alguien, por una acción humana de política pública que lo que pretende es corregir esos problemas. Eso nos lleva rápidamente a otro principio. El Estado
agente representativo del interés general de los ciudadanos, puede y debe mejorar los resultados que los mercados provocan de manera negativa. Eso es lo que se conoce en la jerga nuestra como fallos de mercado. Cuando hay fallos de mercado, hay una excelente oportunidad para que alguien intervenga y corrija esos fallos de mercado o eventualmente los sustituya directamente. Porque hay bienes, los bienes públicos, típicamente, que son mal provistos por los mercados. La mayoría de las personas quieren que otros paguen por los bienes públicos. La mayoría de las personas tienen un buen argumento para decir yo pago en exceso lo que me devuelve la sociedad como bien público. El comportamiento de free rider, el comportamiento de siempre subcontribuir a la generación de bien público, porque el hecho de que se lo provean a uno, se lo proveen inmediatamente a todos los demás, una plaza pública, la defensa nacional, la justicia, basta que esté provisto para uno para que esté provisto para todos, hace que el comportamiento en general, dado que hay incentivos, y no necesariamente de todos, pero en general, lleva a subestimación de la valoración de bienes públicos. Estas son hay otro conjunto de cosas que no voy a mencionar, pero que forman parte de 6 o 7 cosas que para nosotros, o para la disciplina, están contenidas y que por supuesto que tienen condiciones de naturaleza ética y tienen juicios implícitos éticos y que bienvenido a este debate porque nos genera la posibilidad de discutir esto. Yo no me quiero extender mucho, solamente quiero concentrarme en 2 temas que suelen, que en algún sentido uno motiva este encuentro, economía y ética, y en algún sentido forma parte de la crítica habitual que se le suele hacer al mainstream de la economía, que son el papel del egoísmo, que era parte de lo que se recogía aquí, cuán importante es esta visión de que los seres humanos somos egoístas y que eso domina todo nuestro comportamiento. Y lo segundo tiene que ver con el tema del protagonismo de los mercados, ¿no? El rol que los mercados pueden jugar. Lo primero que me gustaría decirles es que probablemente no tienen por qué creerme, pero yo les diría que cuando uno lee a algunos autores que han reflexionado sobre el papel del egoísmo en las conclusiones que la teoría general o los modelos en general de economía suelen poner sobre la mesa, y ahí les recomiendo, si les interesa, leer a Dani Rodrik, que es un economista turco de la Universidad de Harvard, y en Estados Unidos hace mucho tiempo, un economista ecléctico por donde lo miren, es del mainstream, pero es una persona súper crítica de las recomendaciones generales del mainstream, es una persona que desconfía en el libre comercio, es contrario al libre comercio, promueve políticas de protección industrial y desarrollo industrial y por tanto tiene una visión crítica de la globalización y explica que los fenómenos de Erdogan y Trump, eventualmente Bolsonaro, son producto de una implementación imperfecta de la apertura económica y de las liberalizaciones económicas, o sea que es alguien que en mi opinión es insospechado de ser alguien neoclásico o neoliberal, como se suele asignar. Lo que él sostiene es que cuando uno mira los modelos más relevantes del funcionamiento de la economía y les quita el supuesto del egoísmo individual o les quita el supuesto de que las personas pueden ser altruistas, los resultados a los que se arriba en los teoremas fundamentales o en los modelos fundamentales no son necesariamente sustancialmente distintos a los que se arriba partiendo del supuesto de un individuo maximizando beneficios. O sea, dicho en otras palabras, es verdad que metodológicamente la disciplina parte de un agente maximizador y que eventualmente es un agente individual, pero cuando uno relaja ese supuesto, en un nivel de sofisticación importante del modelo, la conclusión o la predicción que el modelo hace del comportamiento, del resultado asignativo o lo que fuera, no es sustancialmente distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que me parece que es importante. Ese punto del que se parte, en muchos casos con el comportamiento maximizador, es instrumental y no es, en mi opinión, un elemento sustantivo para la construcción de la teoría económica. En muchos casos, los economistas partimos de supuestos que son irreales, el ceteris paribus. El ceteris paribus es, yo muevo una variable y las demás todas quedan constantes. Todos sabemos que eso es una ridiculez de supuesto, cuando en la realidad todo es dinámico. Sin embargo, lo que solemos construir sobre un modelo interpretativo, en el cual construimos una especie de benchmark, sobre el cual sabemos que ahí hay unas reglas de funcionamiento de ese benchmark que es irreal, que no guarda relación con la realidad, pero luego a ese modelo le empezamos a incluir todas las excepciones o empezamos a falsear todos los que son supuestos excesivos y vamos construyendo un conjunto de resultados
Por lo cual, aquel objetivo inicial, aquella idea inicial de que yo muevo una variable sola a la vez, es simplemente un elemento de tipo instrumental, de herramental, analítico, para hacer más fácil la comprensión y no hacer que todas las variables se muevan juntas, porque es imposible modelizar el comportamiento de todas las variables moviéndose juntas, incluso en contextos sobre todo en contextos de modelo de equilibrio general. Entonces, yo creo que este es un punto importante. En la mayoría de los casos en los que se ha probado, el altruismo o la cooperación, o los modelos de cooperación, no conducen a resultados totalmente distintos, el supuesto de los agentes se comportan así, a los que son predicciones realizadas por los modelos basados en otro aspecto. Voy a poner, para salir de este nivel de abstracción, déjenme ponerles dos ejemplos concretos de teoría económica o de debate económico bien palmarios. El primero, cambio climático. ¿Cómo razona el 98% de los economistas del mainstream, saquemos a los que no forman parte, el tema del cambio climático? O el tema de los efectos negativos del cambio climático y cómo desde la política pública se puede hacer para disciplinar o para evitar que eso ocurra. Los impuestos sobre la contaminación excesiva es un típico ejemplo puesto sobre la mesa. La idea es que si yo gravo excesivamente o castigo a nivel de impuestos una contaminación excesiva, o por el contrario, lo que hago es permitirte la huella de carbono de manera tal que vos puedas deducir impuestos para contaminar menos, con eso estoy incentivando un comportamiento más alineado a un objetivo general que el mercado por sí solo no conseguiría. A este tipo de medidas, un famoso politólogo de Harvard, filósofo también, que se llama Michael Sandel, tiene una crítica sustantiva y bien relevante. Dice, bueno, grabar las emisiones es legitimar la polución, porque de alguna manera lo que estoy haciendo es ponerle un precio a algo y admitiéndote que si pagás ese precio vos podés seguir contaminando. Y por lo tanto, para reducir la contaminación no hay que recurrir a un mecanismo de incentivo de política pública de este tipo, sino que lo que hay que hacer es razonar en un parámetro de ética y de moral. Es una crítica muy contundente. Ahora, la pregunta palmaria que un economista le hace al señor es ¿qué modelo, o sea, qué política pública ustedes conocen de punición de un comportamiento no deseado por la sociedad que esté basado estrictamente en un comportamiento de naturaleza moral? O sea, no parece ser una cosa muy relevante la crítica que hace, pero no parece ser practicable a escala masiva un desestímulo de comportamientos perversos para la contaminación basado solamente en que lo que estás haciendo está mal porque contamina. Hay un problema de cooperación, hay un problema de equilibrios cooperativos, hay un problema de fallos de coordinación que en ausencia de alguien que vigile y que practique una política es difícil de sustituir. Por lo tanto, este es un ejemplo típico en el cual la teoría económica razona como si todos fuéramos egoístas. Probablemente no todos seamos egoístas en nuestro comportamiento cotidiano, pero bastaría con que regulemos y castiguemos a los egoístas. Para los que no lo son, su comportamiento emergerá por razones que van más allá de lo que el enforcement de política puede hacer. Ese es un típico razonamiento de por qué el poder punir de esta manera genera eventualmente asignaciones correctas. Pero hay un contraejemplo, hay millones de ejemplos y de contraejemplos. Quiero simplemente ejemplificar en dos, donde este mismo razonamiento nos conduce a un resultado totalmente subóptimo. Un caso conocido por la economía del comportamiento, un colegio en Israel, donde los niños tenían un exceso de llegadas tardes a clase. Y por lo tanto, para corregir el problema, las autoridades del colegio lo que decidieron fue poner un precio, estimular un precio para evitar o para castigar a quienes hacían un uso permanente de llegada tarde. ¿Cuál fue el resultado observado de ese experimento natural? Que las llegadas tardes aumentaron. Y aumentaron considerablemente. Y la explicación, Kahneman mediante, es que al ponerle un precio, ahí sí que se legitimó el comportamiento de llegada tarde y por lo tanto el precio moral de que mi hijo llega tarde sistemáticamente convergió a cero porque había un precio que sustituía al precio moral de la vergüenza de que mi hijo llegara tarde. Resultado, haber usado la lógica de incentivos o la lógica de un mercado asignativo para resolver un problema de naturaleza de coordinación o de asignación, de coordinación colectiva, condujo a un resultado subóptimo. O sea, otra vez, ¿qué es lo que nos enseña la teoría económica? A veces, siendo muy esquemático en estos ejemplos, a veces sí
podemos recurrir a este tipo de herramientas, a veces no. Y lo que es importante es la evaluación permanente, de manera tal de ser suficientemente pragmáticos en el uso de las herramientas para no casarnos con un modelo donde se suele poder sobredimensionar el uso de los mercados como mecanismos asignativos. Y eso me lleva directamente al segundo punto, saliendo del egoísmo y metiéndonos al protagonismo del mercado. El mismo filósofo y politólogo Sandel dice, estamos en una sociedad donde todo se puede comprar, donde se puede vender. Y él pone un conjunto de ejemplos de política pública con esta lógica excesiva del mercado, cómo conducen a situaciones como extrañas, ¿no? Y algunos ejemplos que pone es mercados de upgrade en cárceles de Estados Unidos. En Estados Unidos es posible que por una noche o por un conjunto de noches alguien pague para tener un upgrade en relación a la celda que está usando. El lugar donde está siendo detenido, donde va a estar preso. Eso existe, es un mercado que funciona y en California, en algunas cárceles estatales en California así funciona. Otro ejemplo de exceso de protagonismo del mercado, el pago en el departamento, en el estado de Minnesota, para el uso del pago de parte de los autos individuales, de las personas que viajan con una sola persona, de un peaje para usar el carril de transporte colectivo. Y eso existe. Y ahí hay otro caso de uso del mercado como mecanismo. El caso más conocido es Gary Becker, Premio Nobel de Economía en 1992, que básicamente lo que hizo fue establecer un conjunto de contribuciones a la teoría social en base a razonamiento de tipo económico, pero que su contribución más famosa es el hecho de que los delitos tienen un precio que son los años de cárcel y por tanto armar una especie de función de demanda en función de los años de cárcel respecto del castigo que se les impone a las personas por violar la regulación. O un libro bastante conocido, bastante divertido por cierto, se llama Freak Economics, salido en los años 2000, un economista Levitt en Estados Unidos, que intenta poner una demostración de cómo los economistas hemos influido en las reglas, en el funcionamiento social, y hace un ejemplo, pone millones de ejemplos en el libro, que son, cada capítulo es un libro, cada capítulo es un ejemplo, un número finito, no de millones, pero sí de unos cuantos, donde establece una relación entre el delito y el aborto y la sanción del aborto en el Estado de Nueva York. Esto es cómo la reducción, según sostiene él, del embarazo no deseado en los años 80 y 90 condujo a una reducción del embarazo no deseado, producto del aborto, y eso se termina traduciendo en una reducción del delito en el Estado de Nueva York, poniendo eso como una hipótesis. O sea, acá lo que les quiero poner como ejemplo son los típicos ejemplos de exageraciones en el uso del mercado como orientador de la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Y de esos ejemplos están llenos la teoría económica. Lo que yo diría, desde la lógica del economista, si el mercado funciona sin imperfecciones, y la mayoría de las veces, o el 99,9% de los casos, los mercados funcionan con imperfecciones, el mecanismo de asignación de recursos que el mercado provee es el mejor que podemos conocer. Hay una vieja, León Balraz, es un economista muy conocido del siglo XIX, que lo que precisamente postula, o de alguna manera demuestra, es que una vez que el comercio tiene lugar, la asignación que tiene lugar es la más eficiente y que es imposible mejorar el bienestar de alguien sin empeorar el bienestar de otro. Eso es lo que sería una buena asignación de mercado. La única razón por la que yo cambiaría esa asignación que el mercado provee es porque la considero en algún sentido perjudicial, como voy a decir ahora. Pero en general, lo que solemos aceptar, es uno de los principios que yo mencioné al principio, es que los mercados son un buen mecanismo de asignación de recursos desde una lógica que es clave para la profesión, que es la eficiencia. La eficiencia es una palabra crucial en el sentido de que podemos producir un conjunto de bienes o servicios con el menor costo posible, ya sea desde el punto de vista económico o el menor costo en el uso de insumos, en el uso del consumo de recursos naturales o lo que fuera. La eficiencia es una palabra clave en la disciplina nuestra, porque la eficiencia es lo que permite mejorar la generación de recursos a largo plazo y lo que permite a largo plazo generar mejores condiciones de vida o mejores condiciones de acceso al bienestar. Sin embargo, lo que no hay que perder de vista es que uno de los principios claves es que la eficiencia y la equidad son un dilema. Y eso es largamente aceptado por los economistas y por la profesión.
equidad y eficiencia en muchos casos entran en una contradicción muy difícil de resolver. Y por lo tanto es muy importante, como la sociedad tiene dilemas, de estar dispuesto a decir cuánta eficiencia estoy dispuesto a resignar en aras de mejorar la equidad y viceversa, que ese es el debate que en algún sentido César planteaba respecto de las discusiones sobre políticas públicas en Uruguay desde los años 60 en adelante. Uruguay probablemente construyó, hasta donde podemos medirlo, una sociedad bastante equitativa, sobre todo en términos comparados a nivel regional. Digo esto hasta donde podemos medirlo porque, insisto, Uruguay no hace un censo de población y vivienda entre 1908 y 1963, ¿no? Fuimos gobernados por un conjunto de gente que estaba convencida de que no había que medir, que dictaban leyes, generaban decretos, que hacía que se produjera una asignación fantástica. Probablemente los resultados económicos observados durante ese periodo hacían o no los controvertían lo suficiente. Llegaron a la década del 60, nos encontramos todos que la sociedad uruguaya, como está descrito largamente, estaba asentada en bases muy débiles y muy frágiles. Probablemente con lugares de pobreza escondidos, no observados, pero sobre todo con un modelo de desarrollo insostenible a largo plazo. Un modelo asignativo de recursos que llevó a que la economía entre 1958 y 1968 creciera 0 en términos per cápita. Historias de un país con 0 crecimiento de PIB per cápita durante 10 años en el mundo, en el siglo XX, no las hay. Búsquenlas y no las hay. Salvo que estén en un conflicto bélico. Eso es lo que la sociedad uruguaya, digamos, del estado del bienestar, produjo. Parte de los cambios dramáticos, radicales e injustos que tuvieron lugar en los 70 tienen que ver con eso. El modelo se agotó y la sociedad no encontró la manera de reproducirlo y hubo una solución, hubo una intervención exógena, probablemente provocada por fenómenos regionales, que terminó generando lo que Alicia Melgar describía, la desigualdad como estrategia. Era parte del camino que alguien imaginó como posible en condiciones específicas. Pero lo que no podemos perder de vista es que durante esos años eso es lo que condujimos. Y por lo tanto, perder de vista que la eficiencia y la mejora de la productividad es algo importante nos puede conducir a situaciones como esa. Hoy hay ejemplos en América Latina bien claros de esto. Venezuela es un caso clarísimo de este tipo. Ahora, por supuesto, lo que no debemos perder de vista es que la eficiencia y la equidad colisionan. Una sociedad, una economía muy eficiente y muy orientada a resultados concretos puede ser esencialmente injusta. Y aquí hay un dilema para la política pública. ¿Cómo arbitra, y un dilema ético, cómo arbitra entre equidad y eficiencia? Y eso nos lleva a un tema muy importante que es cuánta cooperación y cuánta competencia es relevante construir una sociedad. Las economías predominantemente de mercado son economías esencialmente dominadas por el ansia de competencia y le atribuyen a la cooperación roles mucho menos relevantes. Sociedades que tienen, digamos, una mayor dosis de cooperación o instituciones más orientadas a la cooperación se encuentran en caminos contrarios. Ahí, para ser paradigmático, Europa y Estados Unidos, o algunos lugares de Europa continental y Estados Unidos son ejemplos claros: el rol de los sindicatos, el rol de las cooperativas, el rol de las digamos, sociedades que comparten parte de los procesos económicos respecto de las lógicas más individuales del mercado que están alojadas en Estados Unidos. O en América Latina, claramente Uruguay y Chile son dos caras de una misma moneda. Los chilenos confían mucho más en un modelo orientado a mercado y orientado a la competencia, y los uruguayos somos personas que confiamos en promedio, no importa el espectro político en el que nos ubiquemos, mucho más en un rol relevante del Estado, asignativo y orientador. Bueno, ahí tenemos países que recorren caminos distintos y ambos están en lógica de economías de mercado o relativamente de mercado. Solamente para terminar, 2 o 3 comentarios. Primero, la disciplina económica está en un profundo proceso de transformación en los últimos 20 o 25 años. Yo, por nombrarles 3 ejemplos de cosas que han ocurrido. Uno es la influencia del pensamiento que viene de otras disciplinas, en particular de la psicología y de las disciplinas más comportamentales. Uno de los supuestos básicos históricos, que yo no lo mencioné porque hoy no forma parte de los supuestos relevantes, es la racionalidad de los agentes. Hoy en día la disciplina no trabaja en contextos de racionalidad.
Por supuesto que la formación básica en facultad, el primer día que entran a facultad, les enseñamos a los muchachos que el agente es racional, pero a medida que va avanzando en su carrera, le vamos explicando que ese supuesto del que partimos un día, lo tenemos que levantar porque es un supuesto irracional, que solamente nos permitió construir un árbol, o un bosque, digamos, sobre el cual ahora hablamos todos el mismo idioma, pero en realidad lo tenemos que relevar. Entonces ahí lo que tenemos es toda la influencia de Kahneman, que es Premio Nobel de Economía 2012, un psicólogo israelí que incursionó en esta área. Y ahí están todos los temas de aversión a la pérdida, todos los modelos de aversión a la pérdida. ¿Qué es un modelo de aversión a la pérdida? Está mostrado por experimentos naturales que la gente tiene mucho más, una relación mucho más costosa, o si ustedes quieren, de mucho más apego a perder algo que a ganar algo. O sea, la gente disfruta más, sufre mucho más cuando pierde algo que tenía que cuando adquiere algo nuevo. Y esto es una cosa muy relevante para el diseño de políticas públicas. Porque entre otras cosas hace que la gente siempre quiere un poco más y en realidad nunca quiere resignar lo que tiene. Y como la economía tiene dilemas, este es un problema. Los siguientes son los temas de sobreconfianza. Yo estoy lleno de amigos que me dicen, tengo amigos que se han dedicado a la política, que me dicen, la gente me para por la calle y me dice, qué bien que voy. Yo le digo, ¿y todos los que no te paran, cómo interpretás? Porque ese es un típico problema de sobreconfianza. Es un típico sesgo de selección. No solamente uno. Después son los sesgos de confirmación, otro tema de la psicología conductual. El descarte de la evidencia sistemática de lo que contradice mi a priori. Eso en términos de decisiones empresariales es sumamente frecuente. Yo creo esto, la evidencia me dice lo contrario, pero yo tengo razón, la evidencia no tiene razón y el resultado es el que es. Y después hay otros ejemplos, pero todo lo que tiene que ver con los temas de la economía y del comportamiento, hoy hay una revolución en la teoría económica que hace que todos hemos asumido que la racionalidad, que era un supuesto usado habitualmente, solamente es instrumental a enseñar en los primeros años de facultad un herramental, un idioma del que hablamos todos y después, una vez que sabemos hablar el idioma, lo complejizamos levantando ese supuesto. El siguiente ejemplo tiene que ver con los ensayos controlados aleatorios. Hoy cada vez más, gracias al poderío de la herramental de manejo de datos que es posible gracias al manejo informático, hoy los economistas cada vez más podemos experimentar y hacer diseños experimentales con grupos, con poblaciones a las que queremos estudiar, con grupos de control, y con eso metodológicamente hemos revolucionado porque hemos salido de la especulación teórica y hemos salido de la herramental estadística donde usamos medidas de media o medidas de dispersión solamente con datos históricos para validar nuestras hipótesis, o para, mejor dicho, para falsear nuestras hipótesis. Con lo cual hay todo un cambio dramático metodológico para la producción. Lo tercero, las instituciones, y esto me parece un tema crucial. Desde Douglas North, Premio Nobel de Economía en el 93, un historiador económico, hoy en día es revolucionario en el pensamiento económico la influencia que tienen los economistas que le atribuyen a las instituciones, a cómo se organizan las sociedades, a cómo cooperan, a cómo no cooperan, a cómo los valores que son totalmente extraeconómicos influyen sobre la organización económica. Hay un interesantísimo trabajo de Acemoglu y Robinson, que son dos economistas de Harvard, ya de los años 2000, 2002, que lo que hacen es, se preguntan, una vieja pregunta, ¿por qué las economías sajonas o las colonias sajonas tuvieron un desempeño mejor en términos de bienestar económico material, por decirlo de una manera cuidadosa, respecto de lo que fueron las colonias no sajonas? Y hacen un experimento bien interesante, que es que toman a la población militar de un conjunto de países alojados en las colonias sajonas y no sajonas y en distintos continentes, donde población militar y población, entre comillas, evangelizadora, o población dirigida, orientada por alguna comunidad religiosa, y tratan de medir los muertos de esas personas, o lo miden en realidad, que no son en combate. ¿Eso qué les da? Les da una aproximación indirecta y en derivada tercera a la calidad institucional a la que estaban sometidos. Porque en realidad, ¿por qué lo hacen sobre estas dos poblaciones? Porque son las únicas que tienen estadísticas. Los únicos que se dedicaban a medir eran los militares y las comunidades religiosas. O sea, hay una medida más o menos sistemática, consistente y densa, y por lo tanto pueden trabajar sobre eso, no pueden trabajar sobre otra población porque no hay estadística. Pero lo que encuentran es que la mortalidad de estos dos grupos de población en comunidades
como Oceanía, como Estados Unidos y como en algunos lugares, incluso tropicales, de las colonias sajonas fue sustancialmente menor que de las colonias hispanas. Esto tiene dos problemas, por supuesto. Uno es el momento en el tiempo en el que están medidas, que no necesariamente son coincidentes, porque las colonias sajonas son un poco posteriores, por lo tanto es probable que los avances de la medicina fueran sustancialmente mayores, pero en los lugares que son coincidentes encuentran el mismo resultado. La conclusión es que la calidad institucional construida por estas colonias que generalmente no fueron extractivas, sí hay colonias extractivas sajonas en algunos lugares de África y en algunos lugares de Asia, generalmente fueron extractivas, suelen ser mejor y eso es lo que conduce a un estado de desarrollo mayor, además de temas de propiedad de la tierra, además de temas de herencias, como vos señalabas recién. O sea, lo que quiero decir con esto es que la disciplina económica hoy tiene metodológicamente, entre las preguntas que se formulan, las cosas que quiero saber, una complejidad mucho mayor que la hace 40 o 50 años, cuando probablemente Le Verré escribía en un mundo dividido en dos bloques. En el mundo de los años 40, de los años 50, de los años 60, había dos bloques. Para unos eran los buenos y para otros eran los malos. Y había un conjunto de gente, probablemente con la que yo me identifico, que entendía que había una opción tercerista. Y en lo que yo me imagino que el señor Le Verré estaba metido allí combatiendo con un conjunto de intelectuales en el mundo. Eso hoy no está presente. Entonces, esa necesidad de decir, esta es la economía humana versus la economía centralmente planificada marxista versus la economía capitalista individual a rajatabla, tenía un sentido porque era una crítica implícita a lo que el pensamiento dominante tenía. Pero en mi opinión hoy, donde tenemos esta complejidad de riqueza analítica, metodológica, estos pensamientos alternativos y complementarios perfectamente pueden encontrar en lo que es la producción académica y científica regular de la profesión. ¿Y esto cómo se mide? En las publicaciones, en artículos de revistas académicas. En mi opinión, la única forma de medir. Si ustedes miran lo que son las publicaciones, y hoy hay índices que permiten sacar medidas de todo tipo y cruzar datos, van a encontrar que, tanto desde el punto de vista de las preguntas que se formulan, desde el análisis del tipo de abordaje metodológico, del tipo de influencia que tiene, respecto de los puntos de partida que tienen, es infinitamente más rica hace 40 o 50 años. Es mucho más difícil decir que hay un pensamiento neoclásico, que hay un pensamiento marxista y que hay un conjunto de otras ideas que están sueltas. Hoy eso está todo mezclado. Sigue siendo cierto, termino con esto, que a la hora de discutir política económica sigue habiendo fuertes orientaciones diferentes y diferenciadas. Eso sí que sigue siendo cierto y donde la ideología pesa, y afortunadamente que así es. Pero cuando uno mira el corazón de la disciplina, esto es mucho más complejo y donde la dimensión ética, la dimensión de los valores, es difícil decir que no está presente y que está presente en un pensamiento alternativo. Por lo tanto, yo lo que, en esta invitación que me hicieron, lo que simplemente invito a tomar es, dado que este es un tema relevante para el CLAE, que es la ética, el comportamiento humano y las buenas costumbres de las personas en términos de los temas económicos, los lugares donde hay que abrevar hoy teoría y evidencia son mucho más amplios de lo que lo fueron nunca, y por lo tanto es bien importante meterse en ese mundo y por supuesto seguir mirando a los aportes que fueron hechos en los años 40 y 50, pues son probablemente fundacionales, pero no dejar de mirar otras cosas que hay en la disciplina que ha cambiado mucho, afortunadamente ha cambiado mucho. Me extendí mucho, muchas gracias.